Señor. Primeramente quiero agradecer al Señor por todas las bendiciones que he recibido a lo largo de mi vida y también a la Misión Rúa, en especial a la hermanita Sonia, que me ha apoyado mucho en esos días de ayuno. Yo hice mi primer ayuno en marzo del 2022, por gracia de Dios en realidad, porque yo no tenía mucha información, no conocía mucho de la Misión Rúa, pero por la forma en la que yo me sentía en ese momento, la situación que estaba pasando en la casa de mis padres, yo necesitaba algo que me ayudara porque me sentía muy mal, no me sentía bien, no me sentía en paz y no sabía qué hacer. Entonces yo lo que hice fue comprar, me acuerdo, me levanté una mañana, compré mis sacramentales y pues lo que yo hice fue con el video ¿no? del padre Claudio, bendije los sacramentales y algo muy, porque hasta ahí todavía tenía la duda, yo dije pues no lo voy a lograr, pero que el Señor me confirme. Y algo que para mí me marcó para siempre fue que apenas yo toqué con la lengua el agua, sentí que en el corazón algo se abrió. Yo sentí algo y empezaron a salir lágrimas de mis ojos. Y lo mismo me pasó cuando tomé el pan y con el aceite. Entonces me di cuenta con eso que el Señor sí quería que yo ayune. Así que lo que hice para tener tranquilidad en mi ayuno, me fui de casa con una señora, una amiga, y estuve con ella pues un mes para hacer el ayuno. Traté de hacer todas las oraciones y en ese momento tal vez no sentí de repente un gran cambio, pero sí me esforcé lo primero en pedir perdón a mis hermanos, porque mi familia pues estaba totalmente en desunión, mucho rencor, muchas críticas, y como había pasado ya lo del COVID, pues había habido muchas discusiones porque yo estaba pues con mis padres y tenía que tratar de hacer lo mejor para cuidarles y no lo pude hacer como ellos de repente esperaban, y a mí me trajo eso mucho rencor. Y bueno, y después de eso pasaron los días, seguí trabajando en eso, en la oración, y ahí lo primero que el Señor hizo, porque en ese momento yo tenía una necesidad de amor, entonces estaba buscando un esposo por internet. Y lo primero que el Señor me hizo fue romper con esa comunicación y me liberó de eso, de ese deseo de seguir buscando. Y luego de ello pasaron un año más, bueno, unos meses en realidad, y como la situación de casa, pues, como dicen, uno puede de repente querer cambiar, pero me daba cuenta que los demás no ayudaban mucho. Así que decidí, porque conocía dos amigas que estaban en España. Entonces yo decidí viajar, pero en ese momento yo lo vi como algo fácil, como irme a otra ciudad de mi mismo país. No pensé en las cosas como serían porque contaba mucho con ellas. Y al final, pues sí me ayudaron, pero la situación era distinta y yo no me daba cuenta hasta que llegué aquí, y lo primero que hice fue tratar, ¿no? de acercarme más al Señor. Y bueno, y así empecé a trabajar y conocí al que ahora es mi esposo. Lo conocí y en ese momento pues yo también tenía muchas heridas, muchas dudas, porque yo no sabía si era la persona para mí. Y me acuerdo en una noche el Señor me mostró en una visión que, como mi marido no es creyente, entonces me mostró que él, como si estuviera un traje negro, y solamente la parte del pecho donde está el corazón estaba blanco. Entonces eso a mí me marcó mucho para poder tomar mi decisión a pesar de todas las cosas, porque yo pues no me decidía. Yo era una persona que me costaba tomar decisiones propias. Incluso el haberme ido de la casa de mis padres también me costó mucho. Tenía muchos miedos. Y bueno, así nos casamos el 13 de mayo. Elegí esa fecha porque yo la quiero mucho a la Virgen María. Y el año pasado nos casamos el 13 de mayo. Se dio
la boda un día lunes, recuerdo, y yo esperaba sentir algo también, pero después me puse a pensar y dije, pero no es un tema de sentir, sino de lo que realmente yo creo. Y como digo, yo tenía muchas heridas, entonces para mí el matrimonio o los primeros meses, me acuerdo, fue un poco difícil para mí, porque yo todo lo tomaba mal, tenía tanto una herida de rechazo, que todo lo interpretaba de una manera negativa. Pero ya cuando pasó el tiempo, incluso eso, mi forma, yo siento que eso terminó por ir matándome la ilusión, ¿no? Pero era por mis mismas ideas. Tal vez algunas cosas más, ¿no? No digo que mi esposo no tuviera defectos o no hiciera las cosas como de repente yo quería, pero yo siento que yo era la que tenía que cambiar. Entonces llegó un momento, me acuerdo ya este año, y llegó un momento en que incluso pasó por mi mente y dije, bueno, Señor, yo creo en ti, pero puedo pedir la nulidad del matrimonio, porque yo no puedo, no puedo. Yo siento que mi marido tiene apegos, tiene preferencias y a mí me dejan al último lugar. Siempre le reclamaba eso y ese era el motivo de las discusiones constantes. Y para esto también todo eso me pasaba y me afectaba porque no tengo una comunicación constante con mis hermanos. Eh, y bueno, entonces yo me sentía muy sola aquí. Así que decidí hacer el ayuno, pero en realidad el ayuno lo hice un poco como rebelde, como espíritu rebelde, porque yo decía, bueno, voy a como justificándome, ¿no? De que tengo que haré el ayuno, justificándome que con eso ya voy a estar en paz, entonces es válido que pida la nulidad, como si esa fuera la voluntad del Señor. Y lo hice así. Entonces empecé el ayuno, pero aún así sintiendo eso en mi corazón, dije, bueno, Señor, que sí, que sea tu voluntad. Quiero ser dócil, a pesar de que no lo siento, no tengo ganas de ayunar por mi matrimonio, no quiero, pero lo voy a hacer. Entonces empecé el segundo ayuno eh, y apenas empecé la primera semana, sentí un dolor muy grande en el corazón por la forma como me había portado con mi esposo. Por esos reclamos, por el querer ser la primera y todo ello. Era como un arrepentimiento muy doloroso. Lloré mucho de arrepentimiento, me dolía mucho el corazón por todo eso que yo había dicho, le había dicho y todos los problemas que habían pasado. Entonces, en esa primera semana es lo primero que sentí. Y luego ya en el pasar de los días, bueno, tuve una conversación con un familiar, con una hermana, y no sé cómo vino eso de dudar, de que, porque esta vez los sacramentales, pues sí, ¿no? Me los bendijo mi confesor. Y sí, yo le había dicho que iba a hacer ayunos, pero solo le dije de miércoles y viernes, porque se asustó. Si yo le hablaba de 40 días. Pero igual yo lo hice, porque ya lo había hecho la primera vez, entonces como que tenía un poquito más de confianza. Y entonces yo decidí hacer con, ¿no?, los sacramentales, pero tuve una duda cuando conversé con este hermano y dije, no, entonces estos no son válidos, no estoy haciéndolo bien, no sé por qué vino eso a mi mente. Y justo pasó que una hermana de mi comunidad, un día me la encontré que tenía un dolor de rodilla y yo le di un poco del aceite que yo tenía y ella me dijo que se sentía mejor, que ella solamente en la misma noche que se lo había puesto, el siguiente día se sentía mejor, yo la vi caminando mejor. Y es como que fue una respuesta también que el Señor me había dado, ¿no? De que no dudara de los sacramentales. Y también, pues me acuerdo la segunda, ya tercera semana, tuve la oportunidad, fue como dice una diosidencia, porque yo tenía pensado, ¿no? Según mis planes, yo tenía pensado pues compartir lo que yo he aprendido en todo el camino, ¿no? Porque yo conocí al Señor a los 22 años con la renovación católica en mi país. Entonces, yo dije, bueno, voy a compartir porque yo quería que mis hermanas de comunidad le pusieran más interés a la adoración y también a la lectura de la palabra, que aprendieran, ¿no? Que ahí está toda nuestra doctrina.
Entonces, la responsable de mi grupo un día dijo, Mili, ¿por qué no nos dictas tú? Porque tú eres profesora y esto. Entonces, yo le dije, mira, yo estaba pensando lo mismo, solo que no me atrevía a decirlo, ¿no? Pero ya que tú me lo has dicho, le digo, es algo confirmado. Entonces lo hice, pero a la cuarta reunión que ya tuvimos, como que no me sentí que era lo que el Señor quería de mí. Era algo bueno, sí, pero no era la forma como tal vez yo lo estaba haciendo. No era la forma, al menos yo pienso eso, que no era la forma como el Señor quería que lo haga. Yo más bien sentía de que sí, debía compartir la palabra con mis hermanas de comunidad, primeramente con ellas, pero de forma individual, hablar con ellas, escucharlas, ¿no? En su problema, entenderlas, darles amor y hablarles de la palabra, enseñarles. Yo sentía que ese era el camino, no el otro. Pero después una hermana, ya casi al terminar mi ayuno, me dijo, me sorprendió porque me dijo que desde que me conoció siente que su vida espiritual había crecido. Y eso también para mí fue una respuesta, ¿no? Para no sentirme mal, como que estaba yo haciendo mi voluntad y no la del Señor. Entonces en esos ya días de ayuno también recuerdo haber hecho la novena de la rendición. La hice 2 veces en realidad. Una en medio del ayuno y después también que terminó el ayuno. Porque me costaba mucho eso. Los apegos de mi marido me costaban mucho. Por eso lo tuve que hacer también posteriormente al terminar el ayuno. Y recuerdo que quería yo un deseo tan grande de terminar con esos pensamientos en realidad, porque yo antes de hacer el segundo ayuno tenía unos pensamientos constantes, prácticamente eran todo el día, era algo que me abrumaba. Y yo recuerdo que aunque mi esposo no es creyente, yo le dije, ¿sabes qué? Ayúdame, ora por mí, le digo, porque yo no puedo. Y los pensamientos eran todos de que no me quiere, de que yo no soy importante, mira cómo dedica tiempo a esto y lo otro, y era algo muy, muy, muy constante. Entonces ya yo dije, voy a hacer el ayuno de San Pablo, dije, para romperme este corazón tan duro, no entiendo las cosas, no hay forma de que yo cambie mi manera. Entonces hice un novenario también para la conversión de mi madre, porque ella todavía, a pesar de que tiene una enfermedad mental, ella cree en las supersticiones, en las brujerías y todo eso, ¿no? Cree en Dios también, pero ella mete eso como si eso fuera cosa de Dios. Entonces, terminé el ayuno, entonces ya pude ver con más claridad algo que a mí me sorprendió muchísimo, que yo diría que eso era lo que me marcaba como persona. Por ejemplo, a mí me gustaban, digo gustaban porque ya no, me gustaban mucho los dulces, los postres, todo lo que sea así de azúcar. Era algo muy constante, o sea, todos los días tenía que ser algo. Pero cuando terminé el ayuno, hasta el día de hoy, no me apetece comprar, no me apetece comerlo. Yo creo que tenía esa gula a los dulces. Y lo mismo me pasó con la comida. Yo bajé 10 kilos más o menos, bajé 8 kilos bajé en este segundo ayuno. Y la comida también, yo pienso que también comía de más, no lo necesario. Y me sorprendí porque yo digo, ya no tengo hambre, pero no era eso. Era que me había corregido el Señor de eso, ¿no? Me había liberado de la gula. Y lo mismo me pasó con los pensamientos. Tal vez ahora vienen los pensamientos, pero no de esa manera. Es algo que yo ya puedo frenar con oración o con la palabra. Es distinto ahora. Y, y yo recuerdo que ya cuando terminé el ayuno, hice pues la novena de la rendición y realmente me ayudó muchísimo a poder seguir entendiendo a mi marido. Y ya hace más o menos, creo que fue 2 semanas, me acuerdo, me pasó algo, bueno, yo había hecho la oración de la sanación del vientre materno durante los 40 días, pero me acuerdo que lo hice una sola vez y me quedé dormida porque lo hice en una habitación. No sé, fue una cosa así que se me ocurrió y dije, voy a llevar mis audífonos, me voy a ir al Santísimo, voy a hacer esta oración del vientre materno. Eso fue como hace 3 semanas.
ya había terminado el ayuno. Entonces, fui y bueno, me quedé dormida. Igual dije, bueno, no importa, lo voy a hacer otra vez al siguiente día. Y me acuerdo que fui al siguiente día al Santísimo y yo pues trataba de seguir la oración del Padre Claudio, ¿no? Lo que él iba diciendo. Pero de repente yo trataba de esforzarme, imaginarme, ¿no? Todo eso. Pero de repente me vino una visión clarita muy de la Virgen María, cuando en la escena, cuando ella está en el Monte Calvario de la película, ¿no? de la Pasión de Cristo, pero solo la vi a ella sola en el Monte Calvario y con una mirada de sorpresa y con una manta blanca en la mano. Pero ¿por qué yo la había visto así a ella? Porque en ese momento el Señor trajo a mí un recuerdo que yo creí que ya estaba totalmente superado, sanado. Y es que yo a los 7 años sufrí un abuso, pero claro, los tocamientos fueron por años, desde los 7 hasta los 12 años más o menos. Pero mi familia no lo sabía hasta cuando yo fui adulta y se los conté, aunque mi madre no lo sabe y dos de mis hermanas tampoco. Entonces me vino eso a la mente, esa visión de la Virgen. Y cuando me vino esa visión, lloré y, y luego, seguidamente de esa visión, vi al Señor también que estaba llorando. Y de repente me vino a la mente porque no entendía eso no entendía esa visión, ¿no? Que venía con ese recuerdo también mío. Y, y entonces me recordé una imagen de Fano, cuando el Señor está con Lázaro, que lo va a resucitar. Entonces comprendí que lo que yo estaba viendo en esa visión era que María, que la Virgen María, se sorprendió, se quedó sin palabras, pero ella fue la primera, como que ella fue la primera que llamó al Señor y el Señor lloró. Por mí también se conmovió de lo que me había pasado, porque eso cambió mucho mi vida y la marcó. Por eso siento que me casé a esta edad, hace, ¿no? De tan adulta. Entonces yo en ese momento eh, no creí, porque yo hace mucho tiempo ya no trato de cuidarme, de no reclamarle nada al Señor, de respetarle. Pero en ese momento no fue un reclamo, fue como decirle, Señor, ¿por qué lo permitiste? O sea, como queriendo entender, ¿no? Como hablando con él, dialogando. Se lo dije en mi pensamiento, pero no se lo reclamaba, solo se lo dije. Entonces, seguidamente vino a mi mente esta persona y como que estaba haciendo una cola, una fila y estaba por recibir la comunión, algo así. La vi a la persona con un pantalón negro, una camisa blanca. Entonces eso para mí la visión, entendí que yo tenía que hacer una misa por esta persona que me había, ¿no? cometido el abuso. Entonces terminó la visión, terminó la oración, me dolía el pecho, sí, y, y bueno, me vine para casa. Se lo compartí a mi marido, pero en ese momento cuando yo estaba diciéndole al Señor todo eso, me sentí después mal, porque sentí que a pesar de que no le había reclamado, me sentía que no debía haberle dicho eso, simplemente nada. Pero yo me sentí mal, ¿no? Como que yo le dije, Señor, al ver eso, al ver esa visión, te dije, Señor, yo solo te tenía a ti y a la Virgen María. Siempre ustedes fueron todo lo que yo tuve, toda mi vida. Y ahora con eso, yo le dije, ahora no tengo nada. Entonces, después, al siguiente día, creo que fue, me fui a confesar porque me sentía mal. Entonces, eso me ayudó, me liberó y pude volver a sentir otra vez al Señor cerca de mí, como si no hubiera pasado nada. Me fui sintiendo mejor también. Y, y luego encargué una misa también por esta persona. Y fue algo que me pasó también algo muy bonito, porque cuando asistí a la misa la hizo mi confesor, pero algo muy, no sé, bueno, yo no me expliqué quién era la persona, bueno, es como que se me pasó, no sé,
No le pude decir al padre realmente quién era esa persona y por qué iba a pedir la misa, pero bueno. Entonces el padre la hizo como si fuera una misa de, ¿no? de alguien ya fallecido. Y cuando recibí la Eucaristía por esa persona, lloré, pero no lloré con dolor, sino con paz al pedir por esta persona, y el Señor me mostró una visión que, que me dejó aliviada y me dio mucho gozo, porque la vi a la persona como si estuviera así, como si estuviera, como si fuera una persona un loquito, como si no tuviera, lo vi hasta despeinado, como si fuera como una gata despeinada y un poquito deformado su rostro de esta persona. Entonces sentí que esa Eucaristía le iba a ayudar espiritualmente a esta persona, le iba a ayudar. Yo me sentí bien, me sentí bien. Y, y bueno, después de eso he seguido perseverando en la oración. Y ahora pues a pesar de todo, pues sigo haciendo los ayunos de miércoles y viernes. Antes me acuerdo de hacer el segundo ayuno, me costaban los ayunos de miércoles y viernes. Creo que los hacía mal porque terminaba la Eucaristía y ya empezaba a comer y no esperaba que pasara, pues que terminara el día. Pero después del ayuno de 40 días ya es más manejable, ya no sufro tanto por el tema de la comida, ¿no? Y ahora lo único que le sigo pidiendo al Señor y sigo haciendo los ayunos es que el Señor me siga sanando de esa herida de rechazo que me ha causado muchos problemas con mi marido, y que todavía, ¿no? Siento que es una cosa que amenaza pues mi paz, mi tranquilidad, y yo sé que el Señor me lo va a ir sanando poco a poco eso también.